Hola, bienvenidos a La Primera Conciencia, un espacio dedicado al conocimiento en general, y en esta sección a la historia en particular. Continuamos esta serie de podcasts sobre la historia de la humanidad. Capítulo 7. Los invasores de Mesopotamia. El periodo de anarquía en que se vio envuelta Mesopotamia al final del tercer milenio facilitó una nueva invasión del territorio por una nueva oleada de pueblos semitas. Estos se llamaban a sí mismos Amurru, pero actualmente son más conocidos como amorritas o amorreos. La invasión no fue tan traumática como las anteriores, en parte porque esta vez el caos de la región no lo habían ocasionado ellos, en parte porque su lengua era muy similar al acadio, por lo que fueron asimilados fácilmente y no se les tuvo por odiosos extranjeros, como había sucedido con los guti. Tal vez no sería exagerado afirmar que los amorreos, pese a su falta de cultura, impusieron el orden necesario para que la cultura mesopotámica siguiera floreciendo. No obstante, fueron necesarios unos 2 siglos para que la vida volviera a ser la de antes. Los amorreos se asentaron en lo que había sido Akkad y también en Canaán. La ciudad más importante tras la caída de Ur fue Isin. El reino de Elam también ejercía su influencia sobre las ciudades mesopotámicas más cercanas. Más al norte destacaban las viejas ciudades de Mari y Asur, así como la ciudad de Esnunna. No fueron ocupadas por los amorreos, pero parece que dependieron seriamente de ellos. Los amorreos no introdujeron muchas novedades, se limitaron a asimilar la cultura preexistente. Ni siquiera introdujeron nuevos dioses, pues la similitud de su lengua con el acadio favoreció que sus dioses se identificaran con algunos de los ya existentes. Tenían un dios nacional, Amurru, que pervivió como un dios secundario. También hubo movimientos en el norte. Los indoeuropeos domesticaron el caballo. Hasta entonces los únicos animales de carga eran los bueyes y los asnos. El caballo, aún domesticado, no servía para estos fines, pues los arneses primitivos les suprimían la tráquea y los asfixiaban. Durante un par de siglos tal vez fue usado únicamente como alimento. Ya hacía tiempo que un pueblo indoeuropeo se había asentado en el norte de Grecia, y ahora otro se asentó al sureste de Anatolia. Se les conoce como hititas. Como es habitual, tanto los hititas como los griegos tardaron varios siglos en asimilar la cultura de la zona y durante este periodo dieron poco que hablar. Al mismo tiempo, la civilización empezaba a cuajar en 2 zonas de América. En México aparecen los primeros núcleos urbanos con viviendas rectangulares de techos de paja. En las ciudades se desarrolló una economía autosuficiente basada en la agricultura, la caza, la pesca y la recolección. El metal era desconocido. En Perú, los avances fueron más espectaculares. Allí las ciudades contaban con edificios públicos para ceremonias, y en las haldas destaca un templo piramidal compuesto por 7 terrazas superpuestas. No conocemos muchos detalles sobre la sociedad que llevó a cabo estas construcciones, pero en cualquier caso podemos deducir que había excedentes económicos y una organización social estratificada que regulaba la actividad comunal. La isla de Creta se convirtió en una nueva potencia. Ya llevaba mucho tiempo comerciando por mar con Egipto y Canaán principalmente, pero ahora la isla se unió bajo un gobierno poderoso, cuya capital fue la ciudad de Knossos. Ahora los barcos comerciales cretenses estaban protegidos por una flota militar. La prosperidad y la influencia de la isla fue aumentando gradualmente en los siglos siguientes. La Grecia continental fue ocupada por un pueblo indoeuropeo que implantó una cultura homogénea en la región, típica de las primeras fases de la Edad del Bronce. No obstante, esta cultura no llegó al Peloponeso ni a las zonas costeras, que continuaron habitadas por una población nativa bajo la influencia de Creta. Egipto estaba en los mejores días del Imperio Medio. Los reyes Mentuhotep IV y Mentuhotep V tuvieron un capaz primer ministro llamado Amenemhat, de origen tebano. De algún modo se rebeló y en 1991 se convirtió en rey con el nombre de Amenemhat I, inaugurando así
la 12ª dinastía. Trasladó la capital del imperio a List, cerca de Memphis, pues debió de juzgar que Tebas estaba demasiado al sur para controlar eficazmente el Bajo Egipto. La construcción de pirámides continuó, si bien éstas nunca volvieron a alcanzar las proporciones de las del imperio antiguo. Amenemhat reforzó el dominio egipto sobre el Sinaí, restableció el comercio con el sur y mantuvo controlada a la nobleza. Asimismo, ordenó la limpieza y restauración del canal que unía el Nilo con el lago Moeris, lo que aumentó considerablemente la fertilidad de la región. La 12ª dinastía fue considerada en épocas posteriores como la edad de oro de la literatura egipcia. A esta época corresponden los ejemplos más antiguos que conocemos de literatura de ficción no relacionada con la mitología, como el cuento del náufrago que se encuentra con una serpiente monstruosa, o el cuento de Sinué, que cuenta la vida de un exiliado egipcio entre las tribus nómadas de Siria. También las ciencias progresaron. Se conoce un papiro que explica cómo operar con fracciones, así como el cálculo de ciertas áreas y volúmenes. Hay recopilaciones de refranes y proverbios. Se cree que uno de ellos fue escrito por el propio Amenemhat I para su hijo. Parece que la vida de palacio no era del todo fácil, pues entre otros consejos leemos: ten cuidado con tus subordinados, ten cuidado con tu hermano, no conozcas al amigo y no intimes con nadie. En 1971, Amenemhat I fue sucedido por su hijo Sesostris I, quien conquistó la región de Nubia, situada al sur de la primera catarata del Nilo. Los nativos era un pueblo primitivo que no tenía nada que hacer frente al ejército egipcio. 15 siglos después, cuando Egipto había perdido su poderío, los sacerdotes contaban historias legendarias sobre las extraordinarias hazañas de los reyes del pasado, que habían conquistado todo el mundo conocido, y el mayor de todos los conquistadores era Sesostris I. Mientras tanto, en Mesopotamia, la ciudad de Larsa se liberó de la dominación de Elam. En 1924 derrotó a Isim y tuvo su propio siglo de grandeza. Podemos decir que hacia 1900 los sumerios habían desaparecido de la historia. No fueron exterminados ni expulsados, simplemente perdieron su identidad nacional. Ya nadie hablaba sumerio, si bien la lengua se conservó como lengua culta en los rituales religiosos, algo similar a lo que le sucedería al latín mucho después. Durante 2000 años, los sumerios habían inventado el transporte con ruedas, la astronomía, la matemática, la empresa comercial, la construcción con ladrillo a gran escala y la escritura. Y a partir de este momento, fueron paulatinamente olvidados, hasta tal punto que no se volvió a saber de su existencia hasta los descubrimientos arqueológicos del siglo XIX después de Cristo. A esta época corresponden los sucesos narrados en la parte final del libro del Génesis, en la Biblia. El Génesis fue escrito por sacerdotes judíos más de 1000 años después. Su primera parte es una versión de los mitos sumerios sobre el diluvio y las épocas anteriores, drástica y sistemáticamente adaptados para dejar como único protagonista al dios judío, que en la época que tratamos ahora no existía todavía. Por ejemplo, se conserva una tablilla sumeria de esta época que hace referencia a un conflicto entre un dios pastor y un dios agricultor, en los que no es difícil reconocer a los que la Biblia presenta como Caín y Abel. Los 10 reyes legendarios de antes del diluvio son sustituidos por 10 patriarcas de Adán a Noé. Luego viene la adaptación de la leyenda sobre los hombres que querían construir una torre que llegara al cielo. Ahora es el dios judío el que lo impide, haciendo que cada cual hablara una lengua distinta. La Biblia sitúa la historia en la ciudad de Babel o Babilonia. Al parecer, los judíos encontraron una falsa etimología que relaciona el nombre con la palabra confusión, cuando en realidad Babel es una derivación de Bab-Ilún, puerta de Dios, nombre de una pequeña ciudad mesopotámica que tomaron los amorreos y que pronto iba a destacar en la región. Tras una larga lista de descendientes de Noé, el Génesis prosigue con la historia del patriarca Abraham. Las fuentes de esta última parte ya no son mesopotámicas, sino cananeas.
No se conoce ninguna otra versión más que la de la propia Biblia. En principio, toda la historia de Abraham podría ser una invención muy posterior, pero hay indicios de que existe un sustrato que se remonta realmente a los finales del siglo XX o principios del XIX. Por una parte, se describe una situación política que cuadra con la realidad histórica. Aconteció por aquel tiempo que Amrafel, rey de Sanaar, Arioc, rey de Elasar, Codorlaomor, rey de Elam y Tadal, rey de naciones, hicieron la guerra contra Vara, rey de Sodoma, y contra Bersa, rey de Gomorra, y contra Senaab, rey de Adama, y contra el rey de Bala, la misma que después se llamó Segor. Todos estos vinieron a juntarse en el Valle de las Selvas, que ahora es el Mar Salado. Y el motivo fue que, habiendo estado 12 años sujeto a Codorlaomor, al 13º sacudieron el yugo. Génesis 14:1-4. Senaar es el nombre que la Biblia da a Mesopotamia, mientras que Elasar debe de ser Larsa, y obviamente el Mar Salado es el Mar Muerto. Las ciudades de Sodoma, Gomorra, etc. eran cananeas. Debían de estar cerca del Mar Muerto, pues la Biblia sigue explicando que allí tuvo lugar el enfrentamiento como consecuencia del cual fueron derrotadas y saqueadas. En el texto hay una aparente contradicción, pues parece que Elam es la potencia más poderosa, era la que tenía sometidas a las ciudades cananeas, mientras que a Amrafel se le presenta como rey de Mesopotamia. Probablemente Amrafel era rey de Babel, y se le atribuye el gobierno de toda Mesopotamia anacrónicamente, pues como después la ciudad dominaría en verdad toda la región. Otro indicio del valor histórico de la última parte del Génesis es que la historia de Abraham parece haber sido modificada varias veces, en particular para encajarla con el siguiente libro de la Biblia, el Éxodo. Así, los protagonistas cambian de nombre de forma repentina y a veces muy forzada. El propio Abraham, padre excelso, pasa a llamarse Abraham, padre de una multitud excelsa. Su mujer Sarai, señora mía, pasa a llamarse Sara, señora. Y sus nietos Esaú, velloso, y Jacob, que echa la zancadilla, pasan a llamarse Edom e Israel. Estas modificaciones sugieren que existía una primera versión que fue necesario conciliar con la que más convenía a los judíos. El núcleo de la historia de Abraham es el siguiente. Abraham parte de Ur con su padre, su mujer y su sobrino, y se asienta en Canaán, en donde muere el padre. Durante un periodo de hambre viajan a Egipto, donde son bien recibidos por el rey, pero Abraham le hace creer que Sarai es su hermana. El rey la toma como esposa y Dios castiga a Egipto con terribles plagas. Cuando el rey se entera de que Sarai es la mujer de Abraham, le invita a marcharse de sus tierras con ella y toda su familia. Vuelven a Canaán. Abraham se asienta en la ciudad de Hebrón, a mitad del camino entre la costa y el Mar Muerto, mientras que su sobrino Lot se asienta en Sodoma, que debía de estar junto al Jordán, al norte del Mar Muerto. Entonces tuvo lugar el enfrentamiento descrito antes, en el cual Lot fue hecho prisionero por Codorlaomor. Abraham se entera, recluta un ejército, persigue y derrota a Codorlaomor, librando así a Lot y restituyendo a Sodoma sus prisioneros y riquezas incautadas. Luego Abraham pasa a la ciudad de Gerara, donde nuevamente hace creer a su rey que Sarai es su hermana, y se repite el mismo incidente que en Egipto, pero esta vez se aclaran las cosas, y el rey de Gerara permite a Abraham que ocupe la parte de su territorio que más le plazca. Pero la parte más importante de la leyenda es que, en varios momentos, Dios promete a Abraham que entregará a sus descendientes toda la tierra de Canaán. A partir de aquí, los distintos apaños posteriores de la leyenda parecen intentos de unos y otros por considerarse descendientes directos de Abraham, y por consiguiente, legítimos propietarios por voluntad divina de la tierra de Canaán. El primogénito de Abraham es Ismael, y la Biblia afirma que sus descendientes poblaron la costa arábiga del Mar Rojo. Pero resultó que no era hijo de Sarai, la mujer legítima, sino de una esclava. Luego el verdadero primogénito era Isaac.
A su vez, este tuvo dos hijos gemelos. Esaú nació primero, y Jacob nació después cogiéndolo por el tobillo, como intentando nacer antes, de ahí su nombre. Teóricamente, la posesión de Canaán correspondía a Esaú, pero éste la vendió a su hermano por un plato de lentejas, y mediante un engaño, Jacob logró que Isaac ratificara el trato en su lecho de muerte. Un posible análisis de esta fábula sería el siguiente. El hecho de que Abraham pudiera reclutar un ejército indica que en realidad debía de ser un rey de alguna ciudad, o bien un caudillo de una de las tribus amorreas que llegaron de Arabia. La procedencia de Ur no es verosímil. Tras todo el folletín de la descendencia de Abraham, los judíos terminaban siendo, obviamente, sus legítimos herederos. Son muchos los pueblos que remontan su origen a un personaje concreto, y siempre tratan de atribuirle un origen ilustre. Cuando se escribió el Génesis, la ciudad de Ur conservaba la leyenda de su antigua fama, y es natural que los judíos la eligieran como patria de su antepasado. Lo más razonable es que Abraham fuera un caudillo amorreo que no consiguió un buen territorio en la invasión, por lo que llevó a sus hombres hacia Egipto con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. Allí se encontró con un poderoso imperio medio que debió de rechazarlo sin apenas esfuerzo. Naturalmente, los hombres de Abraham debieron de silenciar rápidamente esta parte de la historia, por lo que se convirtió en un punto oscuro que los judíos rellenaron con fragmentos posteriores. Por una parte, las plagas de Egipto están tomadas del siguiente libro bíblico, el Éxodo, y el incidente entre Sarai y el rey tiene toda la traza de ser una duplicación del incidente análogo con el rey de Gerara. Es probable que los hombres de Abraham se sintieran descontentos con un caudillo que los llevaba de un sitio a otro infructuosamente. Tal vez Abraham los aplacó con alguna historia sobre un dios portentoso enfadado con los cananeos y los restantes amorreos, y que estaba dispuesto a usarlos a ellos como brazo de su venganza, de modo que con su ayuda conquistarían todo Canaán. No podemos saber nada sobre el Dios de Abraham, pues la Biblia atribuyó toda intervención divina al Dios de los judíos, eliminando cualquier resto de otra religión. En cualquier caso, parece que los hombres de Abraham cobraron ánimo, y de vuelta en Canaán tuvieron alguna victoria destacada, probablemente no tan importante como derrotar al rey de Elam. Finalmente pudieron asentarse en Gerara. La historia de que el rey les ofreciera voluntariamente su territorio es increíble. Fuera así o de otro modo, es plausible que los amorreos de alguna ciudad de Canaán se formaron la leyenda de que un dios les había otorgado el territorio que ocupaban a través de un pacto con su primer caudillo, Abraham. Tal vez fueron muchos los toscos invasores amorreos que se sentían acomplejados frente a la cultura de los pueblos conquistados, por lo que acogieron gratamente a la historia y se apresuraron a encontrar líneas genealógicas que los remontaran al patriarca y legitimaran así, con la voluntad divina, su posición dominante. La genealogía de Abraham que recoge la Biblia es posterior, pues termina con pueblos que todavía no habían entrado en escena. Otro hecho notable que narra el Génesis es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es posible que la caída de un meteorito o, más probablemente, un terremoto acabará con estas ciudades. Naturalmente, una catástrofe de esta envergadura debió de suscitar muchas historias cuya conclusión natural era el castigo divino. De todos modos, no debía de haber muchos detalles, porque para describir la vida pecaminosa de Sodoma y Gomorra, los autores bíblicos tuvieron que adaptar una historia posterior contenida en el libro de los jueces, sobre unos hombres que trataron de sodomizar a un levita, capítulo 19, y en su lugar éste les ofreció a su mujer para que la violaran. Irónicamente, los pecados que los judíos atribuían a los sodomitas están basados en historias sobre los propios israelitas. Por esta época, las ciudades más importantes del sur de Canaán eran Siquem, Betel, Salem, Hebrón y Beerseba. Salem no debía de ser la más destacada por estas fechas, pero tal vez era la mejor emplazada sobre una colina con fuentes de agua, lo que la hacía fácil de defender y la capacitaba para resistir asedios. Más adelante cobraría importancia bajo el nombre modificado de Jerusalén. En general, los amorreos pasaron los siglos XX y XIX entre tensiones y disputas.
Durante el siglo XIX, la ciudad de Kish tuvo una época de predominio, pero no tardó en cedérselo a Babel. En 1850, los amorreos tomaron la ciudad de Asur, que por aquel entonces era una próspera ciudad comercial. En 1842 murió el rey de Egipto, Sesostris III, poco después de haber sometido a su dominio a todo Canaán. Le sucedió su hijo Amenemhab III, que extendió la hegemonía egipcia a algunas ciudades interiores de Siria. La ciudad de Biblos se benefició de su larga tradición de buenas relaciones con Egipto y gozó de una especial protección. Hacia el sur, Egipto dominó el curso del Nilo hasta la Tercera Catarata. Por esta época debió de implantarse en Canaán la circuncisión, un rito egipcio tal vez relacionado con la fecundidad que los cananeos terminarían interpretando como símbolo de pacto entre Abraham y su Dios. Aunque no sabemos nada a ciencia cierta sobre este Dios, el hecho de que los cananeos se circuncidaran en su nombre es indicio de que ser identificados como descendientes de Abraham era de suma importancia para ellos. Amenemhab III construyó 2 pirámides junto al lago Moeris, además de numerosas estatuas colosales con su imagen, y un complejo grupo de palacios, todo ello rodeado de un mismo muro. Al parecer la construcción contaba con 3.500 habitaciones, la mitad de las cuales eran subterráneas y se usaban como cámaras funerarias. Al parecer el rey trató de burlar a los ladrones de tumbas escondiendo las momias y los tesoros en un complicado sistema de pasadizos en lugar de bajo una mole de piedra. Los egipcios denominaron a esta construcción con una palabra que significa el templo a la entrada del lago, pero los griegos de tiempos posteriores la deformaron a labirintos, esto es, laberinto. El laberinto egipcio debió de ser una obra imponente, hecha de mármol blanco, con una cuidada ornamentación, si bien no cumplió su cometido, pues todas las tumbas que contuvo fueron saqueadas con el tiempo. También la ciudad de Tebas fue embellecida con nuevos templos, estatuas y otros edificios notables. En 1822 ocupó el trono de Larsa el rey Rim-Sin, que tuvo que luchar frecuentemente con Isin para mantener la supremacía de su ciudad sobre la región. En 1814, un amorreo consiguió hacerse con el poder de Asur, fundando una dinastía que iba a gobernar durante 1000 años. Se llamaba Shamshi-Adad I. Sometió a Mari, que por entonces era la otra gran potencia comercial del entorno, y dominó así el norte de Mesopotamia, formando un pequeño imperio que más adelante crecería y sería conocido como el Imperio Asirio. Y aquí finalizamos este podcast capítulo 7 de la historia de la humanidad, llamado Los invasores de Mesopotamia. Ahora, si te ha gustado el podcast, no dudes en darle like y suscribirte a mi canal como en mis otras redes sociales. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.